Bien, bueno, les doy la bienvenida, tanto para quienes los ven después asincrónico como para ustedes, al tercer encuentro del taller de clínica con niños. Hoy vamos a trabajar un poco en función de la formación del terapeuta. En el primer encuentro lo trabajamos quizás un poco más en el ámbito teórico. En el segundo nos metimos más en cuestiones técnicas. Y este tercer encuentro que vamos a trabajar la formación del terapeuta ya nos invita a pensar una relación, como les decía la vez anterior, bastante estrecha entre la teoría y la técnica. Es decir, eh, el punto de encuentro entre la teoría y la técnica muchas veces es el terapeuta, como una persona que también está implicada en el discurso. Eh, en ese sentido vamos a ir viendo en este material que es el de Manoni, lo que falta en la verdad para ser dicha, cómo Maud, ella tuvo, digamos, ciertas experiencias personales que la orientan hacia poder pensarse como psicoanalista. En ese sentido, siempre que pensamos en la formación del analista o del terapeuta, no podemos evitar pensar también el desarrollo de la biografía de cada uno de nosotros, porque eso va a influir directamente en cómo trabajemos e incluso en las áreas en las que trabajamos. Trabajar con niños, adolescentes y adultos no es algo inocente. Incluso les diría, para poder pensarlo, si es que nosotros tenemos una predisposición para trabajar con niños, adolescentes o adultos, lo que menos hay que hacer es perder de vista esa predisposición. Hay que preguntarse en el análisis personal por qué yo quiero, por ejemplo, solamente atender niños y no atender adolescentes o adultos, etcétera. En ese sentido, este material de Manoni nos va a ayudar a poder pensar cómo se estructura, digamos, el deseo del analista, que es muy diferente, pero que está vinculado con el deseo de cada uno, de la persona del analista, digamos. Muy en relación a lo que trabajamos con Ferenczi, ya que si bien Ferenczi planteaba una lectura acerca de la ecuación personal del analista y de cómo debe reducirse lo más posible, en ningún momento Ferenczi plantea la extirpación de la persona del analista del dispositivo. Es decir, que reduzcamos nuestra ecuación personal no implica que dejemos de ser personas dentro de un dispositivo analítico. Porque eso Sí, implicaría que eso estamos... ¿Sí? justo era la pregunta que te queríamos hacer. ¿Qué entendías por la ecuación personal Ujú. y ejemplo, digamos? Bien. La ecuación personal, si lo pensamos tanto desde Ferenczi como desde Lacan, como desde Frisera mismo, que retoma estos dos autores, tiene que ver con el yo del analista. Es decir, el ámbito, si se quiere, de lo personal. ¿Qué significa que lo personal tenga que reducirse en el análisis? Que yo no tengo que primar mis intenciones particulares en un análisis. Por ejemplo, yo soy una persona que vive en Chaco, atiende en Resistencia, es analista de un país como Argentina y también tengo que pagar las cuentas a fin de mes. Sí, el dispositivo analítico está atravesado por algo que es el cobro, el valor. Si bien yo no reduzco mi ecuación personal a cero, es imposible que yo atienda personas sin pensar por lo menos en un momento en qué es lo que me pasa a mí con eso. Un poco Lucía lo comentaba en el encuentro anterior, es dejarse afectar también por los pacientes lo que nos permite trabajar con ellos. Eso no implica que yo pueda reducirla a cero, pero tampoco la tengo que dejar rienda suelta. De decir, por ejemplo, bueno, como yo no estoy llegando a fin de mes y tengo pocos pacientes, tengo que cobrarle más caro a mis pacientes. Porque si bien en el dispositivo uno puede aumentar o reducir el costo de las sesiones, el motivo por el cual el costo, el horario de las sesiones y muchas otras cosas del encuadre se dan, no tiene que estar motivado por una intención personal. Es decir, si yo le subo el precio, tiene que ir más por el lado de pensar la técnica. Capaz que el valor de las sesiones no es suficiente para que mi analizante sienta que vale para algo el espacio. O capaz que le estoy cobrando más de lo que mi paciente piensa que el espacio vale y eso hace que la transferencia pueda arruinarse. Antes que decir, por ejemplo, no llego a fin de mes, necesito cobrarle más a mis pacientes. O necesito conseguirme 5 pacientes más. Y esos 5 pacientes, en vez de ser 5 casos que yo trabajo, son básicamente un relleno para poder llegar a fin de mes. Es decir, la ecuación personal del analista está presente todo el tiempo, aunque disminuida. Entonces eso nos invita a pensar que no se entromete, pero no hay que ignorarlo también. No hay que ignorar que muchas veces se entromete. Si yo trabajo con niños, por ejemplo, y en algún momento quizás caiga en el lugar de o poder paternar a uno de mis pacientes,
O si atiendo personas más grandes que yo, quizás tratarlos como si fueran mis padres. Porque uno como analista también tiene padres, puede tener hijos, tiene un trabajo, tiene necesidades del orden de la persona. Pero no porque existan significa que eso debe ser el motor de nuestra transferencia. A veces es el obstáculo más grande, la no escucha, y por eso Lacan ubica las más grandes resistencias del análisis en el analista, no en la persona. No sé, Mónica, Sí, si va por sí, ese sí, lado. sí, sí. Bien. En ese sentido hay que tener muy en cuenta que la formación del terapeuta no es solamente lectura teórica, y ahí hay que tener en cuenta el trípode freudiano. La formación teórica, es decir, el estudio de la teoría, el análisis personal, porque la ecuación personal está presente en los dispositivos, y también cuando el análisis personal y la teoría no son suficientes, tenemos otro espacio que es el espacio de supervisión, es decir, el estudio de casos. En ese sentido tenemos cubierta, dice Freud, por lo menos 3 frentes que son muy importantes para la orientación de los casos clínicos. Bien, con respecto a Manoní, a Maud Manoní, lo que nos permite pensar, digamos, este material es cómo ella va construyendo, digamos, su lugar como analista a partir de sus vivencias personales, distintos puntos a lo largo de su vida que le han generado, digamos, puntos de referencia, como por ejemplo su formación con Winnicott, con Dolto y con Lacan. Winnicott y Lacan ahí pertenecientes a dos movimientos que parecieran opuestos, el movimiento de la escuela inglesa y el de la escuela francesa, pero que a Manoní le sirvieron para poder sentar las bases de su psicoanálisis, y en los cuales esta construcción del psicoanálisis evidentemente va mostrando, digamos, el atravesamiento personal que tiene cada uno. Yo siempre que trabajo en escuela inglesa los autores, uno puede verlo directamente, por ejemplo, en Melanie Klein, en el desarrollo de su vida y a la hora de perder tantas personas significativas en su vida, sus hijos a partir de la guerra. Incluso en el mismo Freud se ve en en el último momento de la enseñanza freudiana, como el fallecimiento de sus hijas por parte de la guerra y que ellos hayan tenido que escapar del movimiento nazi, digamos, lo ha llevado a Freud a escribir ya no tanto textos clínicos de la clínica individual, sino que en la última parte de Freud, ustedes podrán ir a ver esto, digamos, la mayoría de los textos de él son sociales. Son donde él se empieza a preguntar por qué la guerra, hablando con Einstein, por ejemplo, por correspondencia. Escribe el malestar en la cultura, escribe psicología de las masas. Es decir, la escritura de los autores, de los analistas en este caso, está totalmente influenciada por su interés personal. Es decir, hay algo del deseo de la persona del analista que hace que los analistas puedan trabajar en los dispositivos. Es decir, si ven uno para analizar tiene que posicionarse en el lugar del deseo del analista y reducir su cuestión personal lo más posible, eso no implica que la persona del analista no esté también sosteniendo todo ese deseo. Es decir, las ganas que tengo de trabajar como psicólogo o psicoanalista con niños, por ejemplo. Eh, Sin pensar, por ejemplo, que cuando uno trabaja con niños es porque a uno le encanten los niños. Quizás a uno no le encantan los niños, pero por eso quiere trabajar con ellos. Ahí ya dependerá de cada uno. No es que todos los analistas con niños le encantan los niños, los abrazan, los besan. No es necesario, digamos. Porque la función del analista cumple otro lugar que no es el de la persona. No es el ni del cariño, ni del odio, ni de ninguno de esos sentimientos que son más imaginarios que la función simbólica que viene a ocupar el analista. Que es más el del conjunto vacío, dice Frisera, y que nos permite pensar ahí algo del orden de poder ocupar cualquier lugar que el analista nos convoque, digamos. Que nosotros como analistas no tengamos predisposiciones a ocupar distintos lugares, va a ser lo que nos permita dejarnos posicionar por el analizante. Es decir, si yo no soy demasiado padre como persona del analista, puedo permitir que el analizante, el niño, me ponga en el lugar de hermano mayor, por ejemplo, o de hermano menor. Es decir, si yo me cristalizo demasiado en lugares que tengo como persona, no dejo que el analizante, el niño, pueda jugar también conmigo. Por ejemplo, el niño me dice, bueno, agarró una escoba. Y si yo soy demasiado adulto, caigo en el problema de que como analista no me dejo tomarlo y voy a decir, no, pero eso es una escoba, no es un juguete. Y ahí estamos coartando la posibilidad de que el analizante
el niño, el adolescente, el adulto, nos ponga en la serie de objetos de amor que necesita para entrar en transferencia con nosotros. Por eso es importante leer la historia personal del analizante, perdón, del analista como del analizante también. Bien, otra de las cosas que va haciendo este material es poder trabajar, como les decía, el poder enlazar la teoría del autor con su vida y con su recorrido fantasmático, digamos. ¿Qué es el recorrido fantasmático? El recorrido de todas las experiencias que a ese analista lo han formado, tanto como persona como profesional. Eh, en ese sentido, no, nos podemos preguntar, y no sé si ustedes pudieron repasar eso, cómo es que Mod, en ese sentido, Manoní se hizo analista, digamos. ¿Cuál es el trayecto, digamos, que le hizo preguntarse acerca de si el psicoanálisis le correspondía en términos del deseo? Y puede ser cuando ella trabajaba en la institución, por ejemplo, en la que nadie quería atender a los débiles mentales, digamos, y es como que ella, esos dos primeros pacientes que ella tuvo, que la marcaron o Ujú. que la llevaron a reflexionar y a inclinarse también por la escucha. No Sí. sé, los primeros pacientes. Ujú. Sí, sí, sí. Incluso Sí, podríamos pensar... también, ¿Sí? ¿no? Sí, como que retomaba esta cuestión de su infancia y de la separación, esta primera separación que tiene con su, ¿cómo Nodriza. decía? Bueno, con su Sí, nodriza, como sí. con la niñera, digamos. Ujú, Ujú. Sí, sí, sí. Sí, que su separación con Aya fue ujú. bastante significativa y que eso también nos da un primer punto para poder pensar cómo el punto quizás de interés de Manoní está posicionado en la infancia a partir de ella haber tenido una infancia bastante particular que la ha llevado a preguntarse por el padecimiento infantil. Ahí podríamos pensar acerca de esta experiencia que ella tuvo alrededor de más o menos los primeros 6 años, creo que lo mencionaba. Sí, 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 Eh, sí. y lo cual ella sintió, digamos, en su experiencia como una especie de abandono. eh, de abandono, pero también abandono por la forma de crianza que tenían con esta nodriza, digamos, como una crianza bastante personalizada, podríamos decir. Creo que el texto no lo dice así, pero como una crianza bastante específica. Eh, Como bastante de princesa, creo que lo dice. Sí, Eh, y ahí uno puede pensar toda esta cuestión de ser princesa y de los privilegios, si se quiere, que ha perdido en el abandono de Aya. claro. Yo había notado también Ujú. que ella aprende de las castas que implica una circulación de la palabra. Sí. Ella tenía 20 cuidadores y para hablar con el cocinero hay que pasar por intermediarios. Ujú. También se acuerda que jugaba con esta nodriza, que le enseñó el idioma, le Sí. enseñó las plantas, o sea, Ujú. la marcó. Sí, sí. Y que ahí podríamos pensar esta valorización, si se quiere, de Manonía acerca de una figura significativa que le permita también el apoyo en otros, digamos. Es decir, ella se introduce también, como vos decís, en el campo de la palabra hablada a partir de tener un contacto intermediario con otros, digamos. No fue Claro, particularmente una infancia muda, por así decirlo. ajá, Ujú. Em, sí, después otros elementos particulares de su vida fue eh, esta llegada a París, digamos, Ujú. acerca de sus abuelos maternos y cómo los abuelos le permitían recuperar cierta seguridad que habían perdido a partir del abandono de Aya, abandono que ella sintió como tal, digamos. Eh, Esta llegada a París significó, según ella lo comenta, el aprendizaje de cierto francés que le permitió el uso de palabras de su lengua materna, digamos. Y en ese sentido, digamos, cierta situación de desamparo en la cual ella se sentía fue como calmada por este contacto con sus abuelos maternos. Eh, claro. Ujú.
También dice, viste, que aprende francés al tiempo que pierde el uso de las palabras de la lengua materna, que era el inglés y el hindi. Ujú. Y me he olvidado de lo que era hablar. Las palabras ya no tienen sentido. Sí. En una parte escribió. Ujú. Sí, sí, sí. Y en ese sentido vemos también como esta cuestión de las palabras ella en cuenta como una insuficiencia, si se quiere, que no le da toda la seguridad, pero que por lo menos la ubica en otro lugar que no es solamente el lugar del abandono, digamos. Sí. Que le funciona como una especie de anclaje para poder eh, superar esta posición de, de, de soledad, si se quiere. Ujú. Bien. Eh, Después, a partir de eso, eh, ubica o conoce a Dolto, eh, con el cual fija, digamos, cierta transferencia y realiza su análisis con Lacan. Que bueno, ahí hay una pregunta también acerca de cómo ubicar a Lacan como una especie de analista. Un Lacan que ya estaba, digamos, en un momento de constituirse como el Lacan que conocemos hoy en día. Empieza alrededor de esos años su enseñanza formal, digamos. Después en un momento dice, Lacan me autoriza a articular una experiencia en tanteos, dice, errores, avances y descubrimientos, y sin él nunca habría encontrado palabras para testimoniarlo. Lacan da valor a la torpeza, permitiéndole un cuestionamiento ajeno a cualquier espacio de semblante. Es decir, empezar a tantear, digamos, como este lugar del abandono también a Maud le permitió encontrar, digamos, otros espacios. Y también el lugar del abandono como un lugar leído como posibilidad. No solamente como el abandono en tanto dejadez o pérdida de la existencia, sino la posibilidad de que ese correrse del lugar que estaba su nodriza le permitió encontrar otros como sus abuelos maternos, vincularse con Dolto, la llegada a París también tiene mucho de significante para ella. Sí, 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 qué pesado. Igual, no sé, yo lo pienso hoy en día, 2024, pero no sé, en ese momento, tenerlo a Lacan como analista debería haber sido algo como significativo. Es como que te analice Freud, no sé. Pues igual. Sí, sí, sí. Después dice, habla acerca de los debates decisivos de los años 60 en Londres. Y ahí ya entran a participar otros personajes, no solamente Lacan, sino los aportes de Winnicott, de Blecher. Dice, y no por ello me abstengo de traducir estos diferentes aportes en una lengua que me es propia. Es decir, la ¿Ahí posibilidad. se refiere a sus experiencias o a Sí, sí, qué? sí. Yo creo que a la experiencia de poder escuchar a estos autores y poder transmitirlos en una lengua que le es propia, entiendo que es básicamente ella poder convertirse en un elemento más de esa cadena de transmisión psicoanalítica. Es decir, Ajá, sentirse parte de los círculos de psicoanalistas. claro. Eh, sí. Y por eso después habla acerca de oír lo que la teoría no dice, que es un poco oír las experiencias de estos pacientes, así como Lacan también le permitió a ella decir algo diferente de lo que le pasaba. Es decir, ahí vemos en cómo su lugar como analizante de Lacan también le permitió construir una posición, ella como analista, diferente de la que se hubiese pensado, digamos. Ella dice, aprender del error y del fracaso también es algo que ha marcado su posición, digamos. Dice, en cuanto a la garantía de su práctica, el joven analista le busca, en cierto modo, prosiguiendo su análisis personal, o en las supervisiones, demandas entonces a su analista de ser el soporte de su propia armadura con su paciente. Andadura, perdón. Entonces vemos ahí una Manoní, una mod,
a partir de su formación como analizante de Lacan y haber dialogado con otros colegas analistas, Blecher, Winnicott, eh, Dolto, también lo que le permite a ella poder teorizar desde su lengua, es decir, poder pensar en su lógica y ya no ser solamente quien replica el discurso de los otros. Por eso hoy en día ubicamos a Manoni también como una autora del psicoanálisis con una producción propia, digamos, y no solamente como una lectora, por ejemplo, de otros autores. Claro. Sí. Sí, vos sabés que nosotros tenemos que hacer en las PPS de neurosis, Uh-huh. que nos dejó las prácticas, ¿viste? Sí. Y esta autora está buena como para Uh-huh. tomarla. Sí, el lugar de la producción personal es un lugar que uno como analista a veces se resguarda mucho, digamos. Y es interesante porque el analista todo el tiempo está escribiendo, es decir, si nosotros ocupamos el lugar de analista no es solamente para escuchar a los pacientes y decirles sí, muy bien lo que decís, porque eso lo podría hacer un robot o cualquier cosa sin cobrar tan caro como nosotros, sino que el lugar del analista es un lugar también de escritura sobre los pacientes. Es permitirle a los pacientes un lugar para que puedan decir algo que nunca antes habrían dicho. Por eso la regla de la asociación libre es tan importante para producir la diferencia. Y el analista está ahí también para ensuciarse un poco las manos en la transferencia. Es decir, ahí retomamos otra vez esta cuestión de la elasticidad de la técnica. Uno tiene que saber cuándo apretar y cuándo producir palabra, y cuándo escuchar y cuándo esperar que el paciente pueda producir algo solo, digamos. En ese sentido, me parece que Manoni también nos deja esta enseñanza de poder permitirnos ser transformados por los pacientes a la hora de escuchar también sus experiencias, que la teoría no lo dice. Es decir, nosotros en la teoría psicoanalítica, si bien podemos teorizar muchísimos años, hasta que el mundo se acabe más o menos, la experiencia humana es inteorizable en su completud, digamos. Por eso es interesante ver cómo Manoni también se ha dejado atravesar por esa pregunta, digamos. Bien, después otros puntos significativos, no sé si ustedes marcaron otros, digamos, pero su experiencia en la institución Bonneville, dice, se pregunta acerca de si es un lugar utópico, y habla acerca de la creación de un espacio que pudiera permitir la fantasía, que pudiera permitir la creación misma, como un mundo abierto, digamos, como un mundo artesanal, como un artesanato, dice en un momento, como una especie de orfanato artesanal. Dice, solo un cuestionamiento radical de las instituciones pudo sacar las dificultades a los psicóticos que las atravesaban, que un poco es la discusión con la que Lacan trabaja en el Seminario 3, acerca de preguntarnos si no habría un mal diagnóstico de la psicosis. Incluso se logra reducir en gran parte los psicóticos que estaban internados por cuestiones de paranoia, por ejemplo. Y eso estadísticamente como que está ahí cuestionado. Y después recupera la noción de la institución estallada. No sé si lo encontraron por ahí. Sí. Sí. ¿Qué dice de eso? Yo lo que entendí cuando hablamos de institución estallada Uh-huh. es como que en esa época a los pacientes con varias patologías se los dejaba en la institución y no había recuperación, no había cambios, como que morían ahí. Uh-huh. Y también, cuando habla de la institución estallada, lo leímos también. Sí, estoy buscando. Es como que cada uno hace lo que puede y no sé, yo lo entiendo así como estallada, como desorganizada, Uh-huh. sin un propósito claro, digamos, no sé. Sí, va por el lado. Y también acá retomaba a Blecher, que decía que la institución pertenece Uh-huh. al hombre y no el hombre a la institución. Claro. Exacto. Sí.
Sí, habla acerca de si pensamos la institución estallada, nos invita un poco a poder pensarnos extrañados también a nosotros de esta institución, es decir, intentar sustraernos de los prejuicios que la institución nos invita todo el tiempo a pensar. Es decir, ¿qué significa institución en términos quizás más de diccionario? Una institución es el punto en el que algo se instituye, es decir, en el que algo se convierte como lo normativo. ¿Cómo podemos hacer que esto normativo estalle? Dice Manoní, permitiéndonos a nosotros descoagularnos de esto que en la institución está como tan cristalizado. Por ejemplo, y Lucía un poco lo contaba el encuentro anterior, si pensamos la dinámica en la que cada institución tiene protocolos, por ejemplo, de internación, de emergencia, cuando viene alguien a la guardia, pensar la institución estallada es pensarnos a nosotros por un momento y preguntarnos, ¿qué pasa que en esta institución todo lo que se hace de forma automática? Es decir, corrernos de la automatización de los procesos, porque si hacemos las cosas de forma automática, tendemos a pensar que todas las personas que están en la institución tienen los mismos procesos anímicos. Es decir, empezamos a pensar que ya no hay diferencias entre cada una de las experiencias de los sujetos que nos vienen a consulta. Estallar la institución sería dejar de pensar que por intuición uno se encuentra con la experiencia humana bastante homogénea, es decir, no porque, por ejemplo, todos mis pacientes sean chaqueños, vivan en Resistencia y vivan en la clase media alta o media baja, significa que todos ellos van a tener los mismos problemas. Por eso, estallar lo institucional o lo instituido significa corrernos de la idea del prejuicio y de la opresión que muchas veces uno puede llegar a caer en pensar, por ejemplo, que todos los niños son problemáticos, o que todos los adolescentes son subversivos, o que todos los adultos son neuróticos. En ese sentido es estallar la institución, es estallar los prejuicios con los que uno puede escuchar a los analizantes. Ajá. Por eso dice Blecher, la institución pertenece al hombre, es decir, nosotros producimos institución, no es que la institución nos produce a nosotros. No es que nosotros tenemos que dejarnos tomar por los lugares donde trabajamos. Que yo sea profesor de la universidad no significa que todo el tiempo tengo que decirle a mis alumnos, ustedes son menos que yo, por ejemplo. Claro. En ese sentido es no dejarnos, si lo quieren poner en otras palabras, no dejarnos comer por el personaje que ocupamos. Si mi personaje en la universidad es ser docente, no tengo que estar todo el tiempo reivindicando que soy docente. Por ejemplo, puedo en algún momento preguntarle a los alumnos, ustedes estudiantes, aunque no sea su lugar, ¿qué tienen para enseñarme a mí, por ejemplo? Porque el docente, por ejemplo, a veces si se olvida que es también una persona que está todo el tiempo formándose, piensa que no tiene nada más que aprender. Si el analista piensa que solamente es un profesional de la salud mental, cree que él no tiene nada por trabajar, por ejemplo. Entonces solamente nuestros pacientes son los que tienen que curarse de cosas. ¿Sí? Dale, mami. Ay, disculpa. Justo me está escribiendo ya, ¿me viste? Disculpen, ¿eh? Pasa nada. Pero bueno, en ese sentido, digamos. Sí. Poder salirse de eso. Y capaz que este ejemplo que hiciste recién, Mónica, es muy interesante. Uno también es madre, es padre, es persona, aunque esté estudiando, digamos. Sí. Salirse de ese personaje en el que uno cree por la institución estar fijado. Por ejemplo, en el lugar de ustedes decir, por ejemplo, che Pancho, ¿qué te crees que porque sos licenciado vos tenés la última palabra? Y por ejemplo ustedes me dicen, para mí el texto no dice nada de eso. Y estará bien, digamos. Claro, yo le había contestado volviendo a mi final a la profe, más bien que por su historia de vida y eso, pero es como que faltó completar la idea. Y ahí ella me dijo que del inconsciente, que Manonilla era como que la estaba destinada a ser analista por... ahí me habló ella del inconsciente. Sí, y ahí podríamos pensar el inconsciente como una especie de predisposición, digamos, como una especie de
forma en la que uno ya está con las condiciones para ser analista y que su vida la ha llevado también en esas idas y vueltas a vincularse con analistas, con la teoría de Blecher, de Lacan, de Dalton. Eh, Ella Sí, más adelante, cuando se pregunta acerca de su vida consagrada al análisis y sobre esta pregunta por los escritores que son sus maestros, ahí creo que un poco habla de eso. sí, eso es lo que leímos con Cami hoy, Ujú. que le dije que a través de la escritura Sí. ella puede descubrir, digamos, el juego también del inconsciente, porque es como que revisa lo que pasó, lo que hizo Ujú. Sí, sí, sí. y la ayuda, digamos. Sí, el proceso de devenir analista todo el tiempo hace que vos te preguntes acerca de tu historia personal. Me pasa a mí, sin ir más lejos, en mi análisis personal, que me encuentro con cosas que obturan mi práctica y otras que la habilitan, digamos. Es decir, la experiencia personal lo que tiene, si uno la analiza, es que funciona tanto como resorte para el deseo del analista como también para problematizarlo, digamos. Es decir, me he encontrado en situaciones en las que he hecho cosas como analista, del estilo de recordarle, por ejemplo, un turno a una paciente un día antes de su consulta, que era para dejarme más tranquilo a mí que a mi analizante. Era como, bueno, le voy a mandar mensaje para que vaya a la consulta y no falte. Sin leer, por ejemplo, ahí que hay una especie de, quizás, no sé, paternidad diciéndole, acordate de tus pendientes de la semana, por ejemplo. Y después uno eso lo analiza en su análisis y se encuentra con que a veces funciona a favor y a veces totalmente en contra, digamos. Claro. Por eso es interesante ahí pensar esto que vos decís de la escritura que uno tiene y de cómo, por ejemplo, que yo pueda hacer un taller de clínica con niños me ayuda a escribir todas estas cuestiones. Eh, un poco acá también en mi análisis personal sale esta pregunta de eh, qué hay de posibilidad de que yo trabaje con niños, por ejemplo. Y un poco el taller este también es un poco para yo como analista poder pensar qué otros elementos rodean la clínica con niños. Eh, no es solamente cuando uno trabaja en el consultorio ni en los dispositivos, sino también cuando uno teoriza. Por eso la escritura en la teorización de los analistas es muy importante para poder leer la vida de cada autor. Es decir, si en escuela inglesa, en esta materia que dicto de pensamos la vida y obra de Winnicott, Klein, Anna Freud, no es porque a los analistas nos interese el chisme, que también, pero es para poder pensar cómo la vida y obra de cada uno de los autores está totalmente vinculada. Es decir, la experiencia humana con la producción teórica de los analistas es algo que está influenciado aunque uno no lo sepa. Por Claro. eso esto que decimos de el inconsciente determina las actitudes aunque uno no sea consciente de eso. Por eso creemos que existe el inconsciente y por eso capaz esta profe te decía acerca de la influencia del inconsciente en nuestras acciones cotidianas. Ujú. Sí. Bien, entonces, bueno, Manoni habla acerca de esta consagración en su vida al análisis, que es básicamente ella destinando su desarrollo de vida al psicoanálisis. Dice, lo intolerable de ocupar esta posición de analista induce en mí la necesidad de escribir. Ahí está esta idea de poder empezar a producir escritos. Dice, en las curas de psicóticos, el problema de la muerte y el odio ocupa un espacio tan grande que me veo movida a encontrar en la escritura la posibilidad de desplazar hacia ella las claves de estos crímenes, lo dice ella, dejando narrarse la aventura analítica, es decir, ese trabajo donde se trata la división del sujeto, la separación, la pérdida y el duelo. Es decir, el espacio, digamos, teórico que ella elabora para poder pensar esta cura, tanto de los psicóticos, los problemas de muerte y de odio, son aquellos que a ella la acerca más al psicoanálisis, una teoría donde el duelo, la pérdida y la división subjetiva están presentes todo el tiempo. Por eso habla acerca de la elaboración teórica que se ejerce entonces a través de una escritura, la cual va tomando forma a partir de sus negaciones, afirmaciones, represiones. Y como ese entramado teórico está totalmente vinculado con su experiencia personal, como les decía recién. Y eso es lo que, supongo viene por el lado de lo que te comentaban a vos, Mónica, dice, posibilita mi propio adentramiento en la apertura de lo inconsciente. Sí, Ahí está un poco quizás la respuesta a esta pregunta sobre por qué nos interesa tanto la vida de un autor para pensar su obra.
Y que eso nos sirve para pensar a Manoni, a Lacan, a Winnicott, a Freud, a quien sea, pero más importante a nosotros como analistas que practicamos el psicoanálisis. Y digo nosotros, pero suponiendo que ustedes se van a dedicar al psicoanálisis, y aunque no lo hagan, todo el tiempo está influenciando la formación del terapeuta, tanto el cognitivo, el conductual, el gestáltico. Es decir, la experiencia humana nos lleva a elegir un marco teórico por encima de otro indefectiblemente. Que yo sea psicoanalista y no cognitivo, conductual, gestáltico o lo que sea, seguramente se remite a algo particular de mi historia. Por ejemplo, que en la adolescencia me hayan hecho bullying y yo en la biblioteca del pueblo donde yo vivía haya encontrado un libro de Winnicott, por ejemplo. ¿De quién? De Winnicott. Ajá. Por ejemplo, yo me encerraba en los recreos en la biblioteca y me ponía a leer un libro de Winnicott que había en mi biblioteca de mi pueblo. Y uno dirá, bueno, ¿cómo leer un libro de Winnicott en un pueblo del interior de Chaco hace que yo venga a estudiar psicología en la capital y me dedique al psicoanálisis? No sé. Pero análisis de por medio uno va investigando acerca de eso. Y así un poco uno puede hacer una autobiografía de cada uno de los analistas y va a encontrar el motivo de su ingreso al psicoanálisis. Por eso es interesante esta autobiografía de Manoni, que ella quizás lo hace de una forma mucho más explícita, gracias al resultado de muchísimo análisis de por medio. No es algo que uno se levanta y dice, yo soy psicoanalista por esto. Y si lo tiene tan seguro, capaz que le falta análisis. Porque es algo que uno lo va redescubriendo todos los días y con cada paciente. Sí. Bien. No sé ustedes si encontraron algo más para en eso. Y bueno, sabes que yo había pensado con qué más lo podemos relacionar. Vos nombraste a la elasticidad de la técnica. Sí. ¿Y con qué otro autor los podemos relacionar para hablar de formación o de esta unidad? Y yo creo que a nivel del material uno puede vincularlo con todo el material si uno se hace las preguntas adecuadas. Por ejemplo, ¿qué hay de la experiencia de Manoni para pensar el dispositivo analítico con la encrucijada transferencial, por ejemplo? Es decir, para mí, si hay un ejemplo muy claro de la encrucijada transferencial, es la forma en la que uno se deviene analista. Por ejemplo, yo para ser analista me pregunto, ¿qué esperan los docentes de mi formación? ¿Qué esperan los pacientes de mi formación? ¿Qué espero yo de los profesionales que me forman a mí? ¿Qué espero yo de los pacientes que vienen a consulta? En la formación del analista, tanto con niños, adolescentes o adultos, uno se pregunta acerca de si no hay una gran encrucijada transferencial que haga que uno se sienta sostenido, por ejemplo. Sin irnos más lejos, en este espacio de taller, que estén ustedes dos acá y que estén escuchando que yo esté hablando de Manoni y su vida hace, no sé, 40 minutos, también nos permite pensar en una encrucijada transferencial en los grupos de estudio, por ejemplo. En ese sentido, la autobiografía de Manoni también nos permite pensar que hay una encrucijada transferencial no solamente en la clínica con niños, sino también en la formación del analista constantemente, con los colegas, con los profesionales que nos forman, con los pacientes que nos permiten pensar nuestra teoría, con las instituciones a las que pertenecemos y permanecemos, la universidad, los dispositivos de taller, por ejemplo, como las charlas a las que vamos. Ahí podemos pensar una encrucijada transferencial en la autobiografía de cada uno de nosotros como analistas. ¿Sí? Ajá. No sé qué les parece a ustedes, o si les convence la idea. Sí. Sí, yo creo que también, Moni, justamente con lo que estuvimos leyendo hoy, digamos, del texto de Lacan, que sí que hablábamos de esto del poder discrecional del oyente, que hablaba mucho sobre la importancia de la palabra, de que no sea nuestro yo el que está puesto en juego, digamos, en el análisis. Claro, es También como... sobre la reducción de la ecuación personal. Parece que sí que con eso también, digamos, se puede... Sí, y Lacan dialoga mucho en ese texto de Variantes de la Cura con la propuesta de Ferenczi, digamos. A la hora de pensar la
la versión, si quieren pensarlo, humana del analista y la versión ética. Por eso les decía que Lacan plantea esta idea de que el analista por lo menos es dos: el que habla, el que interviene en el caso, y el que después piensa el caso por fuera del consultorio. Todo el tiempo el analista está pensando el caso, tanto cuando interviene como cuando termina la sesión y le dice a su paciente: lo dejamos por acá. Sí. Bien. A ver, ¿qué más? Bien, después, siguiendo un poco con la biografía de Manoni, se pregunta acerca de estos escritores. Dice que son nuestros maestros. Ahí otra vez podemos pensar esta encrucijada transferencial con nuestros maestros. Dice: de manera confusa, persigo en ciertos escritores un saber sobre una parte ignorada de mí misma. Ahí se pregunta acerca de la infancia con los niños. Dice: en cuanto surge la creación, ella remite a una parte de lo no dicho, que estaba allí desde siempre, pero con lo cual el sujeto mantenía relaciones de evitamiento. Acá está la idea de poder pensarnos nosotros como analistas de un elemento que quizás muchas veces ignoramos, digamos. Dice: el lenguaje se manifiesta entonces por su insuficiencia. Así es por el sesgo del gran otro como se produce nuestro decir. Lo que los analistas tienen que decir está edificado sobre las alegrías y sufrimientos, los suyos y los de sus pacientes. Todo el tiempo nosotros como analistas estamos en el lugar de encrucijada entre lo que tenemos para decir en nuestra vida personal, pero también en lo que tenemos para escuchar en nuestros pacientes. Dice: el analista está capturado por el deseo de escribir y por intentar dar un testimonio. Es decir, nosotros como analistas también somos testimoniarios de la experiencia que tenemos. Por eso, esto que ustedes decían, ¿cuál es la consigna que le dieron a ustedes en la PPS? Ahí tiene apagado. Perdón. Ahí prendí, perdón. No, que nos produjo, que nos pasó en las PPS, digamos, de neurosis. Entonces, pero obviamente que tenemos que tener fundamento teórico. Claro. Entonces yo a medida que leo automáticamente relaciono, viste, con mis cosas. Sí. Y es en ese sentido que esa consigna, ¿qué es lo que les está pidiendo a ustedes? Muy por detrás de la pregunta real. Les está pidiendo a ustedes que puedan dar testimonio de su experiencia. Claro, exactamente. Es que ustedes puedan escribir su testimonio, como vos decís, Moni, teorizado, pensado, pero que esté teorizado no implica que ustedes no puedan dar testimonio de su experiencia. Totalmente. Yo le dije, a mí lo que a mí más más me impactó, me implicó, tuvo más implicancia fue el hecho de que, viste, que nosotros fuimos a hacer visitas domiciliarias y fuimos a los asentamientos y visitamos a una familia que la mamá es adicta y que le van a sacar los 5 hijos. Nadie puede hacerse cargo de los chicos, así que esas criaturas van a ir a otra institución, digamos, y ahí es como yo automáticamente relacioné con mis nietos y qué sé yo, todo lo que a mí me pasó, digamos, ¿entendés? Lo que a mí más me implicó. Bien. Sí, es totalmente eso, como vos decís, la subjetividad propia está siempre afectada por la posición. Que eso no va a hacer, por ejemplo, que vos digas: bueno, tráeme a los 5, yo los termino de criar, digamos. Claro. Y ahí está donde uno, como vos decís, reconoce que aparece la implicancia personal, pero lo que uno intenta es reducir la ecuación lo más posible. Y ahí vos estás contando cómo la ecuación está reducida, pero nunca ausente. Exacto. Sí. Bien. Y ahí vos podés llevar, por ejemplo, esta situación para el final, para comentar esta situación de Manoni, por ejemplo. Entonces, dice: el analista, capturado por el deseo de escribir, intenta dar testimonio. Se siente tironeado, como vos estás comentando recién, entre el deseo de ocultarse bajo la máscara del lenguaje académico. No voy a expresar mi teoría porque los profes pidieron que sea teórico. Meto teoría a 2 manos y no escribo mi testimonio.
con el cual, dice, aquel convendría a los colegas, convencería a los colegas y a una voluntad de revelamiento por la que está en pos de un contacto con el otro a través de un intento de restituir una palabra viva con sus efectos de verdad. Es decir, es mucho más, menos angustioso, vamos a decir, ocultar el testimonio bajo la teoría. Pero eso evidentemente siempre sigue pujando y sale a la luz. Dice, busca a través de la escritura lo que falta en la verdad para ser dicha. Es decir... Sí, ese es el título del libro. Sí. Por eso. ¿Qué es lo que falta en la verdad para ser dicha? El deseo. Eso es lo que está ahí siempre pendiente. Dice, y se evoca en el libro con un estilo que es propio de la trama significante, digamos, esto que vos comentás, Mónica. La trama personal de uno siempre está motivando o entorpeciendo nuestra labor, pero siempre está presente. Y en Maud Maloney esto se ve constantemente en su primera infancia, colmada por esta separación traumática, un problema de lenguas, que después la lengua del psicoanálisis le permite hablar de otra forma, esta manera en la que pudo aguantar y se anestesió, por ejemplo, por un tiempo, hasta que ha encontrado, digamos, en el espacio con Lacan una posibilidad de decir algo más. Y por último dice, los analistas, trabajados por lo que falta en la verdad para ser dicha, con sus pacientes, se encuentran no obstante frente a aquello en lo que el síntoma insiste, como una palabra amordazada. Es decir, una palabra que está diciéndose pero sin ser dicha. Una palabra que todo el tiempo nos atraviesa aunque nosotros no nos demos cuenta. Por eso la forma en la que termina cerrando esto me parece muy linda, que dice, la escritura es entonces para ellos, o sea para los analistas, una salida natural de un análisis infinito. Se trata de un trabajo de lo inconsciente, donde cada cual se confronta con una parte del desconocimiento cuya naturaleza difiere de la que utiliza el escritor para crear. Es decir, tanto el analizante, que está preguntándose por lo que le falta a la verdad para ser dicha, es decir, por su deseo, así como el analista también todo el tiempo se está preguntando sobre qué es lo que motiva su posición como analista. Y dice, esta producción no interfiere con el trabajo del diván, sino que pasa a ser su prolongación. Es decir, la escritura, para nosotros los analistas, como para el analizante, pasa a ser la prolongación de ese trabajo de análisis. Claro, no impide, sino que es una continuidad o completamiento. La escritura es como se perpetúa el trabajo del análisis en la vida cotidiana, escribiendo casos, escribiendo nuestras experiencias, o incluso en la universidad antes de atender siquiera a un solo paciente, escribiendo nuestras experiencias en las prácticas, por ejemplo. Claro. Sí. Porque al fin y al cabo es una práctica ser analista como ir a hacer las PPS, digamos, aunque sean supervisadas. Uno, aunque esté lo más supervisado posible, aunque uno se vaya con 5 profesionales atrás de uno, lo que aparece enfrente nuestro siempre nos impacta. Sí, tanto de una forma como de otra, no hay ahí un malo o un bueno, el impacto está. Me impactó para bien, me impactó para mal, lo importante es que hubo un impacto ahí, digamos. Sí. Sí. Así que bueno, eso por lo menos con lo que nos aporta o nos permite pensar, digamos, la lectura del anclaje en la historia de Manoni para pensar su posición como analista, digamos. Sí. Y después teníamos Frisera, que también toma, digamos, la formación de psicoanalista según Manoni. Así es. Lo que hace Frisera es quizás construir la otra posición de la historia personal, que no es solamente la que nos permite un anclaje, es decir, no es solamente la que nos permite ser analistas, sino también la que a veces nos complica la vida. Frisera lo constituye como un escollo para la formación del analista. Es decir, nuestra historia personal nos funciona tanto como un resorte para ocupar esa posición, como también un problema muy grande a veces. Tipo, del estilo de, no, yo no quiero atender ciertas problemáticas porque en mi vida personal esas problemáticas me generan mucho conflicto, digamos. Bien, voy a crear otro meet y ahí seguimos con la otra parte de Frisera.
¿Cómo creen que, ya que un poco recién estuvimos viendo la posición del analista en función del anclaje o de lo que permite también la historia personal, ¿cómo creen que la historia personal puede funcionar como un problema? ¿Qué piensan si retomamos lo que ya veníamos viendo también con los otros autores? Yo lo relacionaría con esta partecita que habla de que, por ejemplo, Winnicott, cuando trabajaba con ella los casos, Ujú, cuando ella creía que estaba muy bien su historia o cerrada, Winnicott insistía en los puntos ciegos ujú, de Manonino, ¿cierto? sí. Entonces, ahí eran las resistencias de las frente a su experiencia o a su trabajo, digamos. Ujú, Entonces, ¿por qué? Porque él decía que, bueno, él decía, no, sino la autora dice que no hay que acomodar la práctica al dogma o a la teoría, ujú, sino que hay que dejar un espacio para el surgimiento de la verdad. bien. Sí, hay que permitir, digamos, así como decíamos hoy, la historia personal es lo que permite pensar lo que falta en la verdad para ser dicha. También lo que falta en la verdad para ser dicha es algo que hay que mantener. Porque si no pensamos que lo que se dice es la verdad. Es decir, como decía recién Mónica, pensamos que nuestra escritura de casos es la lectura última de nuestros pacientes. Sin pensar, como yo les vengo diciendo desde los otros encuentros, que nosotros trabajamos todo el tiempo con un texto, pero con un texto que está vivo, con un texto que todo el tiempo está mutando. Si pensamos que el caso es solamente lo que nosotros teorizamos del mismo, nos perdemos de pensar cómo la experiencia de cada uno de nuestros pacientes nos cuenta algo más que lo que nosotros podemos leer ahí, digamos. Por eso esta puntuación que Winnicott le hace acerca de qué pasa cuando la historia del paciente está demasiado bien hecha, bien como muy linda, digamos. Y uno se da cuenta que el discurso o el lenguaje de los pacientes, tanto como el nuestro, nunca es perfecto. El lenguaje está agujereado de por sí y nunca vamos a poder decir todo lo que queremos. Entonces nunca el otro puede escuchar todo lo que queremos decir, digamos. Entonces por eso como analistas hay que ser muy cautos de no perder la idea de que siempre hay puntos ciegos. Por eso pensamos, yo le decía hoy, el trípode freudiano, que es el estudio de casos. Uno puede estudiar muy bien la teoría. Bien. Uno puede analizarse muchísimo tiempo. Está súper. Pero aún así, como la ecuación personal nunca se reduce a cero, siempre los puntos ciegos van a estar ahí y por eso el espacio de supervisión es necesario. Claro. Eh, por eso la mirada de un otro que mira desde otro lugar es necesaria para no perder de vista que hay puntos en los que el analista no puede observar por su propia subjetividad. Por Sí, eso creo la... que tiene que ver Ujú. también con esta cuestión de que si no el analista se volvería como sordo, que dice a lo que el paciente le está queriendo decir, digamos. Exactamente. Y es lo que nosotros planteábamos ya desde los primeros encuentros cuando decíamos la regla del análisis afecta a los dos. No es solamente que el paciente diga todo lo que se le ocurre, aunque no pueda decir todo, ni sea libre, sino que el analista también escuche todo parejamente flotante. Porque si yo solamente quiero escuchar algo, cuando el paciente me hable de otra cosa no lo voy a escuchar. Si yo siempre quiero escuchar problemas con los padres, por ejemplo, en los niños, cuando el analizante me cuente problemas con sus compañeros, yo no voy a escuchar, porque voy a estar esperando que me cuente sobre el problema de los padres. Claro. En ese sentido, no hay que volverse sordos, porque nos damos cuenta de que el analizante nos dice más de lo que nosotros podemos escuchar. Y por eso necesitamos una otra escucha, que es el dispositivo de supervisión, o por lo menos no estar perdidos en pensar que uno lo escucha todo. ¿Sí? Porque si uno lo escucha todo, rompemos la idea de que existe el inconsciente. Y trabajamos como trabaja un psicólogo, por ejemplo, que cree que lo que el paciente dice es todo. Por eso es interesante pensar al terapeuta, o por lo menos al psicoanalista, como alguien que escucha o que sabe que hay algo más allá de lo que escucha. ¿Sí? Por eso interpreta.
Bien, después, bueno, la cuestión de la seguridad en el saber, que Winnicott otra vez lo marca, dice, Winnicott considera que hay que preservar entre el analista y el paciente un espacio de surgimiento de una verdad. Ese espacio de surgimiento en la teoría de Winnicott. Y miren cómo Winnicott no solamente lo piensa personalmente, porque es algo que Winnicott también lo trabajó ya cuando era pediatra, sino que después eso que Winnicott piensa que es dejar un espacio entre analista y paciente, es lo que en su teoría después se va a convertir en el espacio transicional. Ahí vemos cómo la historia personal de cada uno de nosotros como analistas influye al marco teórico que después construimos o adherimos. ¿Sí? Por eso es que Winnicott después afecta también su vida personal con su pensamiento teórico, diferenciándose de Melanie Klein. Dice, por eso a él le genera como tanta... le choca, digamos, la sistematización de las interpretaciones kleinianas porque ya estaban prehechas. No permitían ese espacio de juego intermediario que Winnicott plantea. ¿Sí? No sé si lo pueden pensar así o qué habían pensado ustedes. Por las dudas está muteada, Mónica. Sí. Sí. Em, Bien. Después sigue un poco hablando de esta actitud dogmática, como decían ustedes, acerca de las instituciones. Winnicott también tiene como un momento de su trabajo analítico en el que él no solamente trabaja con niños o con situaciones como de crisis muy graves o agudas en la psicosis, sino que también tiene un trabajo muy importante con las instituciones, Winnicott. Y se pregunta acerca de el riesgo de desembocar en estas estructuras como asilares en las instituciones y empezar a olvidarnos, digamos, que nuestros pacientes o que los padres de nuestros pacientes también tienen, digamos, demandas y van intentando transformar las instituciones. Es decir, Winnicott se pregunta por el riesgo que tiene que una institución analítica se vuelque en un totalitarismo sin posibilidad de pensar, digamos, que el paciente tiene una experiencia que va mutando todo el tiempo. Por eso es interesante pensar ahí también el problema de que las instituciones se cristalicen y no, como dice Maloney, pensar una institución que estalla todo el tiempo, que todo el tiempo está como reinventándose en ese sentido. Winnicott un poco sigue planteando acerca de cómo pulverizar estos referentes que generan como una especie de relación asilar o manicomial con nuestros pacientes. Si no, dice, existe un mínimo de referentes analíticos y de continuidad en el marco institucional, se corre el riesgo de inducir angustias psicóticas o incluso uno mismo propiciar el sufrimiento que está intentando decrecentar, digamos. Uno como analista también puede caer en los problemas de hacer que nuestros pacientes sufran más de lo que deberían, si es que no lee esta posibilidad que en las instituciones también los pacientes muchas veces se sienten como presos dentro de una cárcel mental, digamos. Sin haber cometido ningún crimen, el único crimen que los analistas podrían impugnarle es el de, por ejemplo, someterse a estas lógicas manicomiales. Son como presos que no han cometido nada, no han cometido ningún crimen. Entonces dice Frisera, no se puede utilizar a un paciente para demostrar la exactitud de una doctrina porque no es el paciente nuestro lugar de garantía. Porque si no caeríamos en el lugar de demostrar nuestras teorías con nuestros pacientes y no escuchar lo que ellos nos tienen para enseñar a nosotros, digamos. Es como si yo ya tuviera como un marco terminado y voy y lo aplico a un paciente, lo pruebo y listo, me voy. El paciente sería como una especie de lugar de corroboración nomás de la teoría y no podríamos escuchar lo que le pasa a ese paciente. Claro, creo que en una parte sí decía esto de Uh-huh. no intentar de que la teoría encaje, digamos, sí o sí con el caso, digamos. Exactamente. Sí, porque si no viene el paciente, se sienta y vos le decís, tenés neurosis obsesiva, listo, chau, te vas. Ya le Ujú. prescribís un medicamento o un tratamiento y listo. Y el paciente ni siquiera abrió la boca y no dijo ninguna palabra. Sí.
Mm, y dice, en última instancia, el riesgo con el que corremos es de bloquear la exposición o lo que uno llama como el inconsciente. Aún en forma de ficción, dice. La publicación puede actuar en ciertos momentos como revelamiento de un no dicho e inclusive puede ocasionar en determinados sujetos efectos alucinatorios, persecutorios. Uno puede incurrir en caer en el lugar de ser el que condena a esos pacientes que están en el lugar de condenados a mantener, digamos, en secreto su inconsciente. Como que bloquea ahí la posibilidad de que el paciente pueda hablar de lo que le pasa, básicamente. ¿Sí? Porque uno Sí, viene y le dice, yo sé lo que vos tenés. Voy al estilo claro. de la medicina. Bien. Y hasta ahí un poco el recorrido que hace, me parece, Frisera. No sé ustedes si tienen alguna puntuación que a mí se me haya pasado. No sé, Cami, para mí, o sea, la duda era, tenemos que leer todo el libro Sí, de Manoni. sí, eso sí. Y yo creo que sí, Ujú. porque un poco el libro se construye como también la vida y obra de Manoni. Uno podría llegar y lo que tiene también es que se va resignificando toda la historia. A la hora es como como una persona en la vida real. Si uno solamente ve su infancia y no ve cómo eso se resignifica en la adolescencia o en la adultez, uno piensa que porque la infancia fue dura, la vida va a ser dura. Y el libro un poco va generando ese desarrollo como un crecimiento también de Manonía a la hora de que el texto va desarrollándose, digamos. Sí. Pero bueno, también es estratégico. Un poco yo les marqué los puntos centrales, pero capaz que ustedes leen el texto y dicen, esto me parece crucial para la vida y obra de Manoní. Sí, Sí. bien. Así que bueno, no sé si les surge alguna pregunta, alguna reflexión que quieran compartir. No, Yo a ver, no no. entendí muy bien esto último del riesgo de bloqueo. Ujú. Sería como, sí, no, como que ese párrafo ahí no lo entendí bien. Y yo creo que se refiere al riesgo de bloqueo de la exposición a lo inconsciente, en la medida en la que lo inconsciente también se manifiesta como algo en lo que uno se deja atravesar. Es decir, el inconsciente es ese lugar donde a la verdad le falta algo para ser dicho. ¿Sí? Entonces, si pensamos que nosotros ya de antemano sabemos lo que le pasa a nuestros pacientes, corremos el riesgo de bloquear nuestro acceso al inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Un lugar donde el paciente puede decir algo sin saber que lo está diciendo. Por eso corremos el riesgo de recluirnos nosotros como analistas que trabajamos con el inconsciente del inconsciente mismo. Es como un médico que no quiera ver un cuerpo, un psiquiatra que no quiera ver el cerebro. Un analista que no está abierto al inconsciente es un analista que no opera con su elemento de trabajo. ¿Sí? Un Ujú, analista que ujú. no Sí, sí, permita que sus sí. pacientes hablen es un analista que no sirve, que no trabaja. Digamos. Por eso ese es el riesgo con el que corremos. Cuando bloqueamos la palabra o lo que le falta a la verdad para ser dicha, que es el inconsciente. Es decir, que el paciente se pueda preguntar por su deseo. ¿Sí? Bien, 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 bien. Sí, sí. Es como un cardiólogo que no quiera saber nada de los corazones. Como un panadero que no quiera tocar pan. Y miles de ejemplos más. Ujú. ¿Sí? Que incluso suena loco, o sea, suena loco en otras profesiones, pero porque nosotros no entendemos muchas veces por qué trabajamos con el inconsciente. Claro, sí. Uno no se le ocurriría pensar, por ejemplo, un panadero que le tenga fobia a los panes. Hay Va. analistas que le tienen fobia al inconsciente. Sí. Ujú. Suena fuerte, pero pasa. Pero hay. Sí, sí. De que los hay, los hay. Yo no creo, pero respeto, dijo el que no creía en los fantasmas. Así que bueno, básicamente eso pasa, digamos, hay analistas fóbicos, digamos, que tienen miedo muchas veces de intervenir con sus pacientes. No quiero hablar de más porque tengo miedo de meter la pata. Pero a veces no tengo miedo de hablar de más, es a veces hablar de menos y que nuestro paciente ni siquiera se vea afectado por la intervención. Yo siempre cuento
el caso de un analista que vivía en un tercer piso, atendía a sus pacientes en un tercer piso de un edificio, y cuando terminaba la consulta siempre bajaban juntos en el ascensor porque tenía que abrir la puerta, y durante esos 3 pisos en el ascensor el analista no emitía ninguna palabra ni un ruido para no contaminar su vínculo con sus pacientes. Nada que ver. Y ahí uno tiende a pensar que el inconsciente es algo que solamente se abre cuando yo quiero y que no está todo el tiempo operando. Y así tenemos muchos analistas, que yo le digo analistas fóbicos, digamos. Porque le tienen fobia a su elemento de trabajo, que es el inconsciente y la palabra. Claro. Sí. Que ese es el problema que Winnicott denuncia. El problema del analista que cree que cuando algo se dice está bien dicho, es un analista que descree que el inconsciente existe. Sí. Así que bueno. Si no tienen más comentarios y le parece, lo dejamos por acá.